Norma, silencia tu micrófono. Hola, buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo estamos? Ya estamos acá desde Posada transmitiendo. Si hay alguien por ahí que me avise si se escucha bien. A punto de comenzar con la reunión. Decirle a Gabriel que deje de cantar. Buenas tardes, bendiciones. Si hay alguien por ahí, me avisa si se escucha bien. Me avisa si se escucha bien y comenzamos. Hola Nati, Dios te bendiga. Bueno, ok. Vamos a comenzar. Oramos. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias nuevamente por poder reunirnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con Él. Gracias por este gran privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo, por habernos llamado delante de la fundación del mundo para vivir en esta iglesia de gracia y poder congregarnos en la fe, siempre con nuestro Señor. Gracias por cada uno de nosotros, por la gente que va a escuchar esta enseñanza, por bendecirlos y guardarlos, y para que sea para edificación. Te leo la conexión de internet, que todo se escuche bien, y bueno, y sea de gran bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, sí, la enseñanza se llama la congregación en la fe siempre es con nuestro Señor. Así se llama la enseñanza. Bueno, venimos viendo siempre este tema de cómo movernos en la fe del Hijo de Dios. ¿No es cierto? Es la línea a seguir que tiene la iglesia y el creyente cristiano para recibir el crecimiento con que da Dios, ¿no? Nuestro Padre. Como decía Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que sabemos que se refiere a la fe del Evangelio, ¿no es cierto? Hemos estudiado esto en enseñanzas anteriores, así que vamos a ir adentrándonos en este tema de la congregación en la fe, siempre es con nuestro Señor. Para ello vamos a ir pasando al libro de Mateo, capítulo 19. Vivir en la vida, en la fe del Hijo de Dios. Hola Fernando, Dios te bendiga. Es de máxima utilidad para el cristiano hoy por hoy en su vida diaria, pero principalmente para la iglesia de Dios, la cual nuestro Señor ganó con su sangre, ¿se acuerdan? Porque Él es la cabeza hoy por hoy. Y este Mateo 19, capítulo 19, versículo 20, capítulo 18, versículo 20, viene hablando nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pudiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Siempre la congregación en la fe es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Él esté presente. Esa es la línea que tiene la iglesia hoy por hoy y vamos a ir adentrándonos en esto. Tiene gran poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene gran poder. Fíjense,
Vamos a ir al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 9, hablando de nuestro Señor, por lo cual Dios también lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es poderoso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nos reunimos en el nombre de Él, lo invocamos a Él, como quien dice, y Él está en medio de nosotros. Al estar en medio de nosotros, se activa ese espíritu en nosotros que Él derramó en nuestras vidas de parte de Dios. Vamos a ir viendo esto porque esto es lo que tiene magnífico reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo, activar el poder de Dios en la iglesia. Si queremos que se active el poder de Dios, nosotros nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor esté presente y así se active el poder. Mucha gente, en el pasado decíamos, nos reunimos en torno a la palabra. Es más apropiado decir, nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo conforme a la palabra. Es más apropiado porque es ahí cuando se activa el poder de Dios. Fíjense, vamos a ver unos ejemplos. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros ¿en qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué cosa? El don de Espíritu Santo. Al reunirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él está en medio de nosotros y ahí se activa ese poder derramado en nosotros. Se activa el don en nosotros. Veamos otro ejemplo. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Versículo 1 dice, acá viene hablando acerca del apóstol Pablo, aconteció que entre tanto que el apóstol estaba en Corintio, que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, y habiéndoles impuesto las manos, Pablo, ¿no es cierto?, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Vieron? Al reunirse en el nombre de Jesucristo, damos la oportunidad que nuestro Señor esté en medio de nosotros y así activar ese poder de Dios
derramado en nosotros por Él, de parte de Dios. Esto es algo tremendo. Cuando dice si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, se refiere a hacerlo siempre en su nombre. Vamos a ir viendo esto detalladamente, pero quiero mostrarles un ejemplo más de cómo en el nombre de nuestro Señor se activa este poder tremendo del Espíritu Santo, porque nuestro Señor está ahí. Está ahí al hacerlo de esta manera. Hechos capítulo 4. Capítulo 4, y para entender vamos a leer acá desde el versículo 23, que viene hablando del apóstol Pedro y Juan, ¿no es cierto? Y el 23 dice: y puestos en libertad vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué tremendo esto! Hola Carlos, Dios te bendiga. Hola Pedro, bendiciones. Reunirse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de que nuestro Señor esté en medio de nosotros, activando el poder de Dios en nosotros. ¿Entienden? De ninguna otra forma se activa el Espíritu. Cuando te reunís en nombre de otra cosa, es difícil que ese Espíritu esté totalmente activado, pero al hacerlo en el nombre de nuestro Señor, como lo hacían esta iglesia del primer siglo, nuestro Señor estaba ahí en medio activando ese poder. Activando ese poder. ¿Y cómo se logra esto? Fíjense, vamos a ir recordando un poquito de cómo esto se une y se entreteje de tal manera. Bueno, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tiene esta gran... Es una maravilla, como quien dice. En Juan, capítulo 16, para ir recordando cómo inició este plan, ¿no es cierto? O sea, acerca de esto, de activar este poder en nosotros, derramado por nuestro Señor cuando nos reunimos con nuestro Señor en su nombre. Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cada vez que uno se reúne en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor está en medio de nosotros, activando ese poder del Espíritu en nosotros y haciéndonos saber lo que la iglesia necesita para recibir el crecimiento que nos da Dios por medio de nuestro Señor. No se activa de otra manera el poder en la iglesia, se activa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando la oportunidad que nuestro Señor esté en medio de nosotros. Así debería ser, porque esta iglesia Él la ganó con su sangre, Él es el dueño. No deberíamos reunirnos en nombre de otra cosa o en torno a otra cosa, sino de nuestro Señor. Cuando dice, si hay 2 o 3 de vosotros congregados en mi nombre, allí estoy yo. Esa palabra congregado, quiero decirle que es la palabra griega sunago. Sunago quiere decir congregar, juntar, convocar, guardar, recoger, reunir, unir totalmente. Como estos creyentes cuando oraron para hablar con más de nuevo la palabra de Dios y para que se hagan señales, prodigios y sanidades en el nombre de su Hijo Santo Jesús, ¿no es cierto? Ahí se activó el poder de Dios y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo, dice la palabra, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este poder de Dios que nosotros recibimos por medio del Señor es para manifestarlo en la iglesia cuando nos reunimos con nuestro Señor en su nombre. 1 Corintios 1, fíjense, vamos a ir. El apóstol Pablo, a quien le fue revelado esta era de la gracia por nuestro mismo Señor Jesucristo, sabía bien esto. Y dice en el versículo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando te reuní en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo invocaba a Él para que Él esté en medio de nosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esta gente invocaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? O sea, Pablo estaba diciendo que invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo al reunirse en el nombre de Él para que nuestro Señor esté en medio de ellos y ellos sean enriquecidos en todo. Se active ese don para que ese don le haga saber todo referente a esta doctrina. ¿Vieron? De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo insistente que era Pablo en esto, porque es la única manera de activar ese poder de Dios en nosotros. ¿Por qué no es tan manifiesto el poder de Dios en nosotros hoy por hoy? Bueno, es manifiesto el poder de Dios, pero ¿por qué muchas iglesias
no es manifiesto el poder de Dios hoy por hoy. ¿Y por qué no se reúnen en el nombre de Jesucristo? Nos dan la oportunidad de que nuestro Señor esté en medio de ellos. ¿Entienden? Es así de simple. Se reúnen en torno a otra cosa. Vamos a ver varios ejemplos de esto. Pero la iglesia debe de aprovechar este poder del Espíritu, porque activar el Espíritu es someter la carne. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a dejar los deseos de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria de la vida si no activamos ese Espíritu? ¿Cómo lo vamos a hacer? La única manera de hacerlo es haciéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él esté en medio de nosotros, activando ese poder en nosotros. ¿Viste? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros tenemos que buscar la comunión con nuestro Hijo, con su Hijo Jesucristo. Congregarnos en su nombre para que Él esté en medio de nosotros, y así se activa ese poder en nosotros y el Espíritu esté ahí repiqueteando en cada uno de nosotros. Porque es para nuestra edificación. Dice que la manifestación del Espíritu es para el provecho de la iglesia. ¿Entienden? Y la única manera que la iglesia obtenga ese provecho es haciéndolo en el nombre de nuestro Señor, para que nuestro Señor esté con nosotros. Tremendo esto. Fíjense, 2 Corintios capítulo 3. Si vamos a vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libre, ese Espíritu de Dios en nosotros tiene que estar activo, porque si no somos esclavos. Y la palabra nos enseña a nosotros que no nos hagamos esclavos de los hombres, porque por precio fuimos comprados. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. Está activado, porque no está ahí ocupando un lugar. Está hablando la iglesia de ese Espíritu esté activado. ¿Viste? Para hacer eso, lo tenés que hacer en nombre del Señor, para que el Señor esté en medio de nosotros activando eso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Entienden? Porque se activa ese poder y nosotros podemos ser un mejor imitador de nuestro Señor. ¿Cómo vamos a ser imitadores de nuestro Señor si no activamos el poder de Dios en nosotros? La única manera de hacerlo es activando este poder, y a la manera de activar es haciéndolo en el nombre de nuestro Señor, para que nuestro Señor esté ahí activando ese poder para el provecho de la iglesia y obviamente del que cree. Obviamente del que cree. Hay mandamientos en esta era de gracia, por ejemplo, no apagues el espíritu, no menosprecies la profecía. ¿Se acuerdan? Otro mandamiento está en Colosenses, capítulo 3. Muchos cristianos en el pasado y actualmente dicen, pero no se ve la manifestación del poder de Dios como se veía en la iglesia del primer siglo, en muchas iglesias. Y ocurre que no lo van a ver si no lo hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios
es la que nos trajo nuestro Señor en este día y tiempo para la iglesia de gracia. Fíjense el versículo 17, 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es un mandamiento. Cuando nos congregamos, lo debemos hacer en el nombre de Él para que Él esté en medio de nosotros activando ese poder. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo hacemos en el nombre del Señor para que Él esté en medio y así nuestro corazón vaya hacia Él y Él active ese poder en nosotros. Bueno, se active totalmente ese poder, porque ahí pasamos a depender pura y exclusivamente de nuestro Señor. Y de nada más. Ahí es donde tenemos la oportunidad de mermar con los deseos de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria de la vida. Cada cosa que hagamos personalmente y como iglesia, debemos aprovechar en hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro Señor esté en medio de nosotros. Porque dice la palabra que Él nos afirmará y guardará del mal. Pero para hacer eso yo debo permitir que nuestro Señor esté en medio de nosotros. Y para permitir, debo sujetarme a estos mandamientos de hacerlo todo en el nombre de Él. ¿Entienden? Porque ahí se activa el poder de Dios. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es poderoso el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometió todas las cosas bajo sus pies. Vamos acá. La iglesia debe aprovechar en congregarse en la fe con nuestro Señor Jesucristo siempre. Y la manera de hacerlo es en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que ahí el Señor active ese poder en nosotros, para que ese espíritu esté repiqueteando, porque vos venías a servir a Cristo, no venías a servir a otra cosa, no venía a quedarte bien con los hombres, no venía a buscar al lado de los hombres, vení a servir a Cristo. Y dice el versículo 24 acá, sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque nosotros la recompensa que buscamos es la del Señor y no de ninguna otra persona o denominación o ente o como sea que le llamen. Y para hacerlo, lo hacemos en el nombre del Señor, para que nuestro Señor esté en medio. La congregación en la fe, la verdadera, siempre se reúne con nuestro Señor. Siempre enseñamos y aprendimos mucho de nosotros que la reunión que hacemos en las iglesias locales es la antesala al retorno, a nuestra gran reunión con Él. Con Él. Y hoy tenemos inclusive la oportunidad de reunirnos con Él si lo hacemos en su nombre. Esa gran reunión que vamos a tener con Él va a ser la manifestación total de los hijos de Dios, que los que estén vivos van a ser transformados y se harán semejantes a Él, y los muertos en Cristo resucitarán semejantes a Él, y van a ser espíritu vivificante también como Él es. ¿Me entienden? Se va a activar todo el poder de Dios al 100%, y todo lo que es carnal en nosotros va a desaparecer. Todo lo que es corrupción en nosotros se va a desaparecer. ¿Me entienden? Hoy por hoy tenemos esta oportunidad de poder ir activando en esta vida
este poder de Dios para que desaparezca esta corrupción en nosotros. Pero la única manera de lograrlo es como iglesia, porque no lo puede hacer uno solo. No lo puede hacer uno solo. Fíjense, veamos otro ejemplo. 1 Corintios 11. Vamos a ir adentrándonos despacito. A veces, muchas veces la palabra nos dice lo que tenemos que hacer, diciéndonos lo que no tenemos que hacer. Y nos da ejemplo con respecto a esto. 1 Corintios 11. En esta enseñanza vamos a ver 3 palabras griegas. Una de ellas ya la vimos, sunago, ¿vieron? De la reunión, de juntar, convocar, guardar, ¿vieron? Significa guardar, unir. Pero tiene una raíz que se llama azun, que significa unir, ¿vieron? Estas 3 palabras contienen esta raíz, pero tienen que ver con la congregación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bueno, está evitando que nuestro Señor esté en medio de nosotros. Si no lo hago así, estoy tratando de evitar. Estoy apagando el espíritu, como quien dice, porque la manera de mantenerlo vivo es haciéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17 vamos a leer. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Seguramente esta gente no se estaba congregando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos nuestro Señor estaba en medio de ellos, porque había idolatría y un montón de cosas, y nuestro Señor detesta esas cosas, ¿no? Al no congregarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dicho sea de paso, ¿no?, obviando la oportunidad de que nuestro Señor esté en medio de nosotros, estamos abriendo la puerta a la idolatría y un montón de cosas que nuestro Señor detesta y nuestro Padre también, no siendo agradables a sus ojos. Hace poco el hermano Carlos dio una enseñanza de lo que hay que, cómo agradar a Dios, ¿no? Debemos preguntarnos si nuestras reuniones agradan a Dios. Porque esta gente, obviamente, que no se congregaba para lo mejor, esa palabra es sumerjomai, también reunirse en compañía, asociarse con, cohabitar, juntar, agolparse, congregarse, ¿eh? Ellos se estaban reuniendo en compañía, no con nuestro Señor, obviamente, porque Pablo acá le viene reprendiendo y le dice, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. No terminó no reunir para lo mejor, le dice sino para lo peor. Esa congregación que ellos estaban teniendo no era agradable a nuestro Señor. Nuestro Señor no está en medio de la idolatría, nuestro Padre detestan eso, ¿entienden? Versículo 18 dice, pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia, esa palabra reunís es la misma palabra sumerjomai, ¿no es cierto? Oigo de vosotros, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte la creo. Cuando vos te reunís en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa congregación, sunado, te une, no te divide. Cuando vos no lo haces de esta manera, comienzan las divisiones. Por eso Pablo en los primeros capítulos le dice, ¿acaso fue crucificado Pablo por usted? ¿O recibiste el don del Espíritu Santo en el nombre de Pablo? ¿Entienden? Porque ellos estaban haciendo idolatría de las personas que predicaban la palabra antes de que su único ídolo, como quien dice, sea nuestro Señor Jesucristo, que es la fe del Evangelio. La congregación en la fe, la verdadera,
se reúne con nuestro Señor y la manera de hacerlo es en su nombre, porque ahí se activa el poder de Dios. Porque ahí uno sirve a Cristo y no a los hombres. Por eso decía que uno de Apolo, otro de Cefa, otro de Pablo, ¿bien? Había divisiones entre ellos. O sea, se reunían para lo peor, ya estaban haciendo idolatría de estas personas. Y eso no es agradable a los ojos de Dios y tampoco de nuestro Señor. Versículo 20. Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor. ¿Entienden? Porque ellos se estaban reuniendo ahí para, dice que, entre paréntesis, comer la cena del Señor. Y no, para hacer eso, uno lo tiene que hacer con nuestro Señor, porque es la cena del Señor, ¿entienden? La manera de hacerlo es en su nombre, ¿entienden? Para que se active todo ese poder de Dios, porque tiene gran significado la cena del Señor. Porque al comer, dice el 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, prácticamente ya se fueron los deseos de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria de la vida. Ya al extremo se fueron estos corintios, ¿no? Fue grande la reprensión que ellos recibieron. Pero reaccionaron, en 2 Corintios 2 comenzaron a reaccionar. Pero fíjense cómo se fueron a un extremo ellos. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, la cual el Señor ganó con su sangre. Eso agrego yo porque dice Mateo 20:38, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, decía Pablo. Qué paciencia este apóstol Pablo, ¿no? Un ejemplo para muchos de nosotros que a veces nos enojamos con muchos creyentes que hacen cosas que no tienen que... Pero no he visto ninguno que llegue a este punto en la iglesia, porque está hablando de la reunión en la iglesia, ¿no? Y obviamente que no está hablando de una cena común, porque le dice coman en su casa. Ustedes van a leer todos estos versículos y después vengan y espérense cada uno para comer la cena del Señor, ¿no? Está hablando de un momento que ellos se reunían con un propósito, ¿no? Pero para que ese propósito sea verdadero, tenía que ser con nuestro Señor, y para que esté nuestro Señor, lo tiene que hacer en el nombre de nuestro Señor. Entonces se activa ese poder de Dios, y todo lo que representa ese cuerpo partido y sangre derramada en nosotros, ese poder de Dios active totalmente en nosotros para poder echar mano de eso, aprovechar eso, ¿me entiendes? Porque dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿no? Por su sangre fuimos nosotros perdonados, redimidos, ¿no? No hay condenación, echar mano de esas cosas, ¿eh? Así que miren los errores que cometieron estos creyentes, y aún así, la gracia y misericordia de Dios, a través de nuestro Señor, en Pablo, les fue reprendiendo y corrigiendo, y ellos muchos reaccionaron bastante, gracias a Dios. Un gran ejemplo, ¿entienden? ¿Por qué digo Porque a veces muchos de nosotros tal vez cometemos unos errores uno que otro y nos condenamos por estas cosas, ¿no? Pero tenemos que ir matando estos errores de la carne, y la manera de hacerlo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que se active el poder de Dios en mí, porque ahí nuestro Señor está con nosotros. Para que se active ese Dios en Cristo en mí, lo tenemos que hacer así, ese poder de Dios en nosotros. Ese es el mandamiento que tenemos. ¿Entienden? Estos corintios en ese momento no lo estaban haciendo de esa manera. No estaban unidos en el Señor.
Para entender mejor este relato, fíjense en 1 Corintios 10, versículo 1, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca que era Cristo. ¿Me entiendes? Era Cristo. Tremendo esto. Porque ellos se estaban reuniendo para, en ese propósito de la cena del Señor. Y acá comienza la reprensión, y en 1 Corintios 11 sigue, ¿no? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. Claro, porque no quisieron beber de esa roca y comer de ese pan espiritual, ¿no? Que era Cristo. Como estos corintios se estaban reuniendo para, dice que la cena del Señor, pero no lo hacían con ese propósito de corazón, ¿me entienden? Porque no lo hacían en el nombre del Señor, no estaba el Señor en medio de ellos, hacían idolatría y bueno, ya se fueron al patio totalmente. Y obviamente no hay comunión ahí, ¿entiendes? Porque ¿qué comunión hay entre Cristo y Belcebú, dice? O entre la luz y las tinieblas, ¿entiendes? No se activa así el poder de Dios. La manera de activarlo es estando en reunión, en comunión, congregándonos en su nombre para que nuestro Señor esté en medio de nosotros, liderándonos, juntándonos, uniéndonos, como lo va a hacer en la gran reunión. ¿Entienden? Porque este es el anticipo de la gran reunión con Él. Cada vez que la iglesia se reúne, está anticipando la gran reunión con Él, que inevitablemente va a suceder. Esto va a ocurrir porque es Dios quien empeñó su palabra por medio de nuestro Señor. Y Dios cumple su palabra. Y cada día nuestro Señor está más cerca. Vamos a ir viendo esto. Y cuando tengamos esta reunión con Él, todas estas partes espirituales en nosotros se va a activar al 100%, porque seremos semejantes a Él, que Él es hoy, si bien un ser humano, es espíritu vivificante. Su vida de alma es netamente espiritual, fuera de la corrupción, fuera de la carne, fuera de los deseos del ojo, fuera de la vanagloria, porque en el espíritu eso no tiene, ¿entienden? Tremendo esto. 1 Corintios 14, para ver otro ejemplo. Y entender que existen mandamientos del Señor. Para que se active este poder de Dios, lo debemos hacer de cierta manera. Es en el nombre de nuestro Señor, para que Él esté presente en medio de nosotros. Y ese espíritu esté activado, porque ese espíritu toma de lo de Él, como decía Juan, ¿no es cierto? Que leímos, toma de Él. Y está activo, no está apagado. Entonces el versículo 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne, esa es la palabra sumerjomai, se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no diréis que están locos? ¿Entienden? Reunirse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y así teniendo la oportunidad de que nuestro Señor esté en medio de nosotros, tiene un orden, vamos a ir, porque haciendo estas cosas,
inevitablemente la estamos haciendo mal. Muchas iglesias les ocurre esto por no tener a nuestro Señor en la congregación. Por no tener, porque ahí hay un orden. Versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido y por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, alaba a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. Tremendo eso, porque uno lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta gente recibe la palabra que necesariamente le es para su vida, teniendo cosas ahí, debilidades ocultas en su corazón. Ahí se da cuenta de cómo poder superar eso, ¿me entiendes? Pero si todos hablan en lengua, porque tenemos el Espíritu, no nos vamos a hacer una locura con el Espíritu. Lo hacemos en el orden que nuestro Señor estableció para la iglesia de la gracia. Todos piensan que estamos locos. Una locura eso. No quieren venir. ¿Entiendes? No se quieren acercar a Cristo. Toma acá. Versículo 32. Fíjense que dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Para que esto suceda, se debe hacer conforme a la voluntad de nuestro Señor, de parte de Dios, en la iglesia de gracia hoy. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Claro, cuando hay confusión, cuando hay algo que no se entiende, cuando hay un remolino ahí, obviamente que no está nuestro Señor con nosotros, porque no nos hemos reunido en su nombre. 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que escribo son mandamientos del Señor. ¿Entienden? Así tiene que hacer la iglesia cuando se congrega. ¿Entienden? Cuando se congregan, así tienen que hacer. Esto es lo que vale realmente para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra cosa no vale. Tremendo esto, tremendo. Hebreos capítulo 10. No podíamos dejar de tocar estos grandes versículos, ¿no? Hebreos capítulo 10. Se cortó, ¿no, hermano? Ahí estamos reunidos por Google Meet también en otro. Y se me cortó a mí, yo soy el que mandé el link y a mí se me cerró. Quedaron solo ahí en la reunión. Hebreos capítulo 10. Versículo 23 dice, vamos a ver, como quien dice, un postre de lo que estamos almorzando hoy acá también. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Recuerden que el amor de Dios es en Cristo Jesús, como dice el Romano. No dejando de congregarnos. Es un mandamiento no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y se acerca el día que nuestro Señor va a retornar. Esa palabra congregarse, ahí, congregarnos, es episuna
sinagoge, relacionado con epizunago. Reunirse juntos significa recogimiento. Recogimiento. Tiene que ver con el arrebatamiento. Ese arrebatamiento va a ser nuestro Señor cuando Él venga por nosotros, ¿no es cierto? Fíjense en segunda, pero vamos a volver a este libro, dejen marcado, porque acá hay algo tremendo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión, epitsunado con Él, os rogamos, hermanos. Bueno, y ahí sigue hablando. Epitsunado es que vamos hacia ese lugar, a reunirnos con nuestro Señor. Epi significa eso, hacia, y sunado es la reunión, es la unión. Que se utilizaba antes de sinagoge en las sinagogas. Tenían muchas reuniones antes en la sinagoga y después nuestro Señor instituyó que sea de casa en casa y así fueron haciendo sus discípulos, sus apóstoles, y se reunían en iglesias locales que eran las casas de familia donde se reunían, pero lo hacían hacia el Señor, hacia esa reunión con Él. Pero si no lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no estamos haciendo ese episunado para ir hacia nuestro Señor, ¿entiendes? Estamos haciendo, no sé, hacia otro lado, estamos yendo para otro lado, ¿entienden? Le estamos llevando el camino, ¿viste? Ese es el mundo. Volvamos ahí a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer esto. Versículo 23 de nuevo. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dios empeñó su palabra en esto y nuestro Señor también. Juan, vamos a ir viendo por parte de esto. Juan capítulo 14. Juan 14. Porque realmente reunirnos en el nombre de nuestro Señor, para que Él esté en medio de nosotros, se activa este poder de Dios y podemos tener ese entendimiento tan tremendo en nuestro Señor de la palabra. Dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si allí no fuere, yo las hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice, le decía a sus discípulos en ese momento, pero cada vez que leemos la palabra de Dios, la leemos hacia nosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tremendo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y vemos en el versículo 6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino es el que tiene la congregación en la fe. ¿Entienden? Fiel es el que prometió. Acá está el postre, como que dice, porque cuando dice mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión, está mal la traducción, sería la confesión de vuestra esperanza. La palabra griega es homología, confesión. Nosotros confesamos a nuestro Señor como Señor de nuestra vida, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. Hicimos un compromiso
Eso es lo que significa homología. Un compromiso, un pacto de que esto suceda así. Y la iglesia tiene el deber de llevar adelante en la congregación ese compromiso con el Señor, no con otra cosa. No le debe nadie a nada, le debemos a Cristo, a nuestro Señor que entregó su vida por cada uno de nosotros. Por todo el mundo dice, pero más le deben los que creen, porque recibimos por gracia un montón de cosas. Y por ejemplo en la cena del Señor, al activar ese espíritu, se activa todo el poder de Dios en su nombre, porque Él está en medio de nosotros. ¿Entienden? Esto es algo tremendo. Hola Carlos, Dios te bendiga. Carlos Chávez, ¿no? Tremendo esto. Hace todo decentemente y con orden. Debe haber ordenamiento y decencia en las reuniones. Caramba, uno cuando se reúne es sabiendo que la cabeza es Cristo, que es Cristo, está presente. Tremendo lo que dice Carlos, porque nos reunimos en su nombre de Jesucristo, en su nombre. Entonces ahí Él está presente y se activa todo ese poder de Dios en nosotros. Damos esa oportunidad y el Espíritu empieza a repiquetear en cada uno de nosotros, porque ese Espíritu para el provecho de la iglesia. ¿Entienden? Y la manera de aprovechar eso en el Señor es con nuestro Señor. Y para que sea con nuestro Señor tenemos que hacerlo en su nombre. La congregación en la fe es siempre con nuestro Señor, en la fe verdadera. No que haya otra, decía Pablo, sino que hay muchos que os engañan. ¿Verdad? Como decía Gálatas. Y estos vienen a ser anatemas, dice la palabra. Vamos a leer un poquito de Gálatas 1. Anatemas. La profesión es la confesión, ese pacto que uno hizo con nuestro Señor. Tremendo. Ya vamos a ir terminando, pero vamos a leer acá Gálatas. 1:11 dice, mas vamos a ver, hermano, que 7, perdón. Le viene hablando de los Gálatas y que ocurría algo similar con estos corintios. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas os hago saber, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Ya? Esto significa que no es agradable a nuestro Padre y mucho menos a nuestro Señor. Esta reunión pasa a ser como la que hicieron los corintios, ¿no? La confesión sería la traducción de nuestra esperanza, porque la reunión es el anticipo al retorno de Cristo. Es mantener viva esa esperanza. Es mantener viva esa esperanza. Fíjense otro ejemplo de esto en Hebreos 10, en Hebreos 4, por favor. Hebreos 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice, retengamos nuestra confesión, nuestro pacto que hicimos. Hacemos la cosa de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor y mayormente en la congregación para que el Señor, que es la cabeza, esté en medio. Retenemos nuestra confesión. 3, capítulo 3, también ahí. 1. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, dice acá, Cristo Jesús. Confesión es la palabra homología.
confesión. Retengamos nuestra confesión, dice, y sumo sacerdote de nuestra confesión. A Él lo confesamos, no a ningún hombre, no a ninguna otra cosa. ¿Me entienden? Porque ahí es cuando suceden las cosas de parte de Dios. Cuando retenemos esta confesión, tremendo esto. 1 Timoteo 6, uno más. Vamos a ir terminando. Porque esto es lo que trae edificación a la iglesia. Reunirnos en la congregación en la fe con nuestro Señor Jesucristo es lo que trae edificación a la iglesia. A cada uno de nosotros se activa el amor de Dios, se activa todo lo que ese espíritu en nosotros tiene, que no fue dado por nuestro Señor de parte de Dios. Según 1 Timoteo 6, el 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano en la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, confesión delante de muchos testigos. Es confesión, homología. Tremendo esto. Porque ahí mantenemos viva la esperanza del retorno de nuestro Señor, de nuestra gran reunión con Él, porque nos reunimos en su nombre y ahí está Él en medio de nosotros y se mantiene vivo ese espíritu, como se va a vivificar totalmente en la gran reunión con Él. Dios los bendiga, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Bendiciones a todos.